Muy buenas, es el protagonista principal el agua, en un momento en el que hay un informe ya de la Comisión Europea que apunta a que la sequía está cerca y no solo los cortes de gas, sino también los cortes de agua van a ser protagonistas en breve, no solo en España, sino en toda la zona sur del Mediterráneo, Italia, España, Portugal y Grecia. Pero ojo, que hasta zonas de Alemania empiezan a haber una sequía importante. El Rin viene con un caudal mucho menor, los embalses en España se encuentran en una situación que empieza a ser preocupante. Piensen que desde octubre a junio se ha disminuido el número de lluvias, la cantidad de la lluvia en un 25%, y lo que dice ahora mismo la Comisión Europea es que hay distintas zonas, España entre ellas, donde la situación empieza a ser complicada y la sequía empieza a ser protagonista. Piensen en varios datos. Por un lado, el dato que empieza a dar también a EMET sobre cómo están los embalses, están ahora mismo un 31% de media en toda España, menor de lo que habían estado en la última década. Tenemos zonas como el Guadalquivir, como el Guadiana, que están por debajo del 30% de su capacidad. El conjunto de España está en torno del 48%, 30 puntos porcentuales menos de lo que estaba en la última década. Y por ejemplo en Cataluña, donde se supera la media, está por encima de ese 48%, sin embargo la caída de la cantidad embalsada, de la cantidad de agua que ahora debería estar, está en un 40% por debajo también de la última década. La clave fundamental está en un informe de la revista Nature, que lo que está marcando es cómo el anticiclón de las Azores, clave fundamental en esta época, ha cambiado el lugar donde se ubica y por tanto esas precipitaciones ya no llegan a la cuenca mediterránea, ya no llegan a la zona mediterránea y están empujando en una cantidad de sequía mayor de lo que se esperaba. ¿Cuál es el punto fundamental? Miren, está aquí en la Tierra, donde cada vez los pastos y la cantidad de humedad que tiene la Tierra, según la revista Nature, por culpa de esa ausencia de precipitaciones, se está secando cada vez más. Hay un porcentaje cada vez menor de humedad, es decir, de agua en la Tierra, y ese movimiento es el que está provocando que la sequedad cause, por un lado, los incendios y por otro lado, que no haya suficiente humedad como para que lleguen las precipitaciones. La sequía es una realidad que ya tenemos aquí encima de la mesa. Según este informe, la culpa fundamental, el anticiclón de las Azores. Verán que la previsión de lluvia, por ejemplo en España, es escasa, por no decir nula, en los próximos 15 días, profundizando además la necesidad de tener cada vez más la lluvia en cuanto se pueda. ¿Cuál es el otro punto peligroso por culpa de esto que está sucediendo en una tierra cada vez más seca? Está en la ganadería. La ganadería está teniendo un pasto mucho más seco, mucho más duro, que va a provocar una menor cantidad o un empeoramiento de la calidad de esa ganadería para este año, de tal manera que habrá menos ingresos y de menor calidad, ahondando la sequía también en otro problema añadido, no solo el cultivo, sino quien come de él, que en este caso es ese cultivo, son esos pastos que están cada vez más secos, dando una peor calidad a la ganadería, problema añadido en un país como el nuestro, donde también la ganadería va ganando cuerpo, pero también en el norte de Europa, donde se les va empujando cada vez más a que abandonen la ganadería precisamente por un movimiento de sequía importante. Ojo, porque es el protagonista principal. La llegada de unas lluvias podrían paliar el problema actual si no llegan lo que ya se está viviendo en muchas zonas, y no solo en el sur de España, también en Navarra, también en Galicia, también en gran parte de España. Ya se empieza a hablar, y algunas localidades ya empiezan a hacer los cortes entre las 12 y las 7 de la mañana. Por lo que ojo con el agua, que mientras la mirada está puesta en el petróleo y en el gas, el negocio del agua va a emerger con muchísima fuerza, porque todas las soluciones de desalinización, de planes para poder conseguir que el agua tenga mejor calidad y poderlo usar tanto para la ganadería como para el cultivo, van a tener una cantidad de fondos de miles de millones muy importante para quien sepa ahora mismo ver que ahí hay negocio, no solo ahora, sino en el medio plazo. Y ojo, porque si no llegan las lluvias, la sequía se va a convertir, junto con el gas y con el petróleo,
en el problema principal.